están ya en el taller de fotografía. Sin embargo, veo también algunos nuevos. Entonces, pues me voy a presentar y luego continuamos con la primera sesión y la dinámica. Entonces, bueno, mi nombre es Camilo Andrade Ojeda. Yo soy diseñador gráfico de profesión, especialista en sistemas interactivos digitales. Tengo una maestría en gerencia de tecnologías de la información. Mm, pues he sido profesor durante 2, 3 años. De hecho, sigo siendo profesor de algunas universidades, pues en Neiva, en Popayán, en Pasto. También he tenido la oportunidad de trabajar como gestor de proyectos. Eso significa asesorar diferentes proyectos que tienen que ver con todo lo audiovisual, con marketing digital, con desarrollo de aplicaciones móviles, con desarrollo de videojuegos, en fin, con todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información. ¿Sí? Eh, en estos momentos o ahora los voy a acompañar y voy a ser su tutor en este taller que es corto de audiovisual. Y lo que vamos a aprender es precisamente a realizar un buen audiovisual. Yo sé que de pronto algunos ya tienen conocimiento, ya están familiarizados, pero por supuesto no está de más realizar ese tipo de talleres, tanto por su certificado, por supuesto, que yo sé que muchos están interesados, pero también para aprender cosas nuevas, ¿no? Todos los días uno aprende algo y pues les voy a compartir algo de mi experiencia en esta semana que tenemos, ¿sí? Eh, el taller dura, como les dije, una semana. Vamos a estar conectados de 4 a 6 de la tarde. La metodología, pues, es muy sencilla. Vamos a trabajar una parte teórica y otra parte práctica. Hay 2 jornadas presenciales. Eso quiere decir que ustedes deben, ¿sí?, asistir a un lugar para que puedan, pues, manejar el tema práctico, ¿sí? Como es un tema de manejar equipos, la idea es que ustedes se familiaricen con dichos equipos y que, por supuesto, los aprendan a manejar, sobre todo conceptos básicos. La jornada presencial va a ser los días martes y jueves, o sea que espero que se vayan programando. Solo son esos 2 días, el resto es virtual porque vamos a trabajar proceso desde antes del audiovisual, cómo se hace el audiovisual y posterior al audiovisual, que se conoce como la preproducción, producción y postproducción de un audiovisual, ¿sí? Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a arrancar, vamos a iniciar con esta primera sesión. Se está grabando, no sé si tengan antes de iniciar alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia. ¿Ninguna? Bueno, cualquier pregunta que tengan, espero me la vayan realizando para que se vuelva un poquito más dinámico y no aburrirlo solo con hable, que solo esté hablando yo y yo y yo, ¿vale? Bueno, entonces ya voy a iniciar, voy a arrancar presentándoles el sílabo o el taller que tengo preparado para ustedes y arrancamos con nuestra primera sesión. Voy a compartirles pantalla. Ya nos vemos en un ratito. Buenas tardes para todos. Tengan un cordial saludo. Nosotros somos de la Dirección Administrativa de Juventud. Le damos la bienvenida a los presentes al curso o taller de video y audiovisual, perdón. Les pido una disculpa
conectarme tan tarde, pero es que tengo un inconveniente y voy en camino hacia otro punto. Les damos la bienvenida, pues, como les reitero, desde la Dirección Administrativa de Juventud, y el profesor Camilo los va a dirigir en este taller. Mi nombre es Hernán Salas, contratista de la alcaldía, y pues los dejo con el profesor Camilo. También les recuerdo que en el transcurso del taller habrá un listado de asistencia que lo tendrán que llenar. Entonces, los dejo en manos del profe Camilo. Listo, gracias Hernán. Entonces, sigamos. ¿Me confirman, por favor, si observan mi pantalla? Sí, señor. Vale, gracias. Bueno, entonces, en el taller de producción audiovisual, lo que vamos a aprender básicamente es, como les decía, la introducción a la historia, elementos del video, diseño de la historia y contando la historia. Eso es como en resumen lo que nosotros vamos a ver dentro de este corto taller. Para ello nosotros necesitamos de ciertos insumos o ciertas herramientas. Primero que todo necesitamos una cámara de video, pero no se preocupen. Si de pronto no la tienen, no es de carácter obligatorio. Sería ideal y es ideal y recomendable que si tienen una cámara de video, pues la utilicen para que ustedes puedan eh, conocer un poco más y, por supuesto, adentrarse en detalles sobre el manejo de cámaras. Sin embargo, los que no tienen, pues nosotros nos ajustaremos y les enseñaremos lo básico pues, de las herramientas de una cámara. ¿De acuerdo? Sí es necesario que tengan los siguientes software. Necesito que instalen en sus computadores, si no lo tienen, el Adobe Premiere y el Adobe Audition. ¿Sí? Adobe Premiere y Adobe Audition. Estos programas se los puede descargar de forma gratuita durante 30 días. Eso significa que son apenas, o mejor dicho, propios para el taller, ¿sí? Si ustedes ya los quieren, digamos, tener, pues, constantemente, hay que pagar o algunos que son más hábiles con las herramientas los pueden descargar de forma portable, hay una opción de forma portable. Y pues nada, denme un segundito. Listo, qué pena. Por un segundo recibí una llamada de carácter urgente. Bueno, listo, continuemos. Les decía que
Esos son los temas, el Adobe Premiere, el Adobe Audition. Me decía por ahí el compañero Javier, que él utiliza Filmora. Pues la idea es aprender a manejar estos nuevos softwares, ¿sí? Yo se los voy a enseñar a manejar. Claro, pueden editar otros, pueden editar, para edición de video hay cualquier cantidad de programas, pero estos que yo les quiero compartir y les voy a enseñar a manejar, digamos que son o tienen muchas posibilidades, muchas herramientas, ¿sí? Son los más utilizados a nivel general en la producción de videos, porque pues tienen Adobe se ha especializado en todos estos temas del tratamiento de imágenes. Y de hecho, Adobe, si ustedes descargan toda la suite y si la logran descargar full, no sé, se puede, pero no les puedo decir porque pues sería como temas ya de piratería, pero tienen hasta tratamiento para el color de las imágenes, arreglo de muchísimas cosas para hacer mockups de aplicaciones móviles, en fin. ¿Sí? Entonces, sí, instálenlo, como les digo, para ese taller, para que lo aprendan a manejar de forma gratuita. Para 30 días sí se puede, la versión gratuita, como les digo. Pueden descargar pueden descargar toda la suite o estos que les voy a enseñar a manejar. ¿Sí? Entonces, recuerden, los que son más hábiles de pronto con la computadora pueden descargar los portables, ¿no? Pero eso hay que estarlos buscando, les recomiendo miren videos de YouTube en cómo descargar o si no simplemente métanse a la suite de Adobe y los descargan, ¿sí? Para el tratamiento de fotos, pues es Photoshop. Yo sé que muchos lo han escuchado y algunos han escuchado estos que les estoy mencionando porque son especializados para todo lo de producción audiovisual. Bien, entonces, en la primera sesión vamos a realizar lo que tiene que ver con la presentación de este taller. Vamos a hacer una presentación del grupo de trabajo muy breve al final, si nos alcanza el tiempo, para conocernos todos. Ya con algunos me conozco, pero pues lo ideal sería que nos presentemos todos pues, vamos a trabajar juntos una semanita, es bueno que nos conozcamos, hacemos amistades, de pronto negocios, en fin. Luego vemos lo que tiene que ver con las fases de la producción audiovisual, más enfocado en la preproducción, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo que es un guión, que es un storyboard, y la tarea pues va a ser la construcción del guión y el storyboard. Esa tarea me la van a enviar al correo electrónico que está ahí en pantalla y que más adelante pues ya lo tendrán porque les voy a enviar ahí el material que veamos el día de hoy. Ya en la jornada presencial, ¿sí? Vamos a ver lo que es manejo de cámara, vamos a poner en práctica lo que es planos. Hoy los vamos a ver de forma teórica, ya mañana vamos a verlos de forma práctica. Vamos a ver también lo de movimiento de cámaras. Hoy vamos a ver la parte teórica, por eso es importante que estén muy atentos y muy juiciosos prestándome atención a estas 2 horitas, tal vez menos. Y la tarea pues va a ser la grabación del video de la primera parte, ¿sí? ¿Por qué de la primera parte? Porque el tema de la producción audiovisual siempre es un tema complicado. Algunos que ya saben el manejo entenderán que al parecer, como muchos creen, hacer un video es muy fácil, pero tiene también su ciencia, ¿no? No es tan fácil como creen. A veces para hacer 1 o 2 minutos de producción audiovisual uno se puede echar, póngale 2 semanas como nada, ¿sí? Y si tiene efectos, pues mucho más. Ya esa es la sesión 12, la parte presencial, como les mencionaba. La sesión 3, o sea, el día miércoles, vamos a ver ya formatos de imagen, vamos a ver las herramientas básicas de la Adobe Premiere y la tarea pues va a ser la presentación del video con la aplicación de los conceptos aprendidos. Es decir, la primera parte de la grabación que hicimos con lo que hayamos aprendido el día miércoles. El día jueves, que es la otra parte presencial, vamos a ver lo que es la iluminación, muy importante en la producción audiovisual, sonido, ya que un audiovisual
se compone de 50% imagen, 50% sonido. Esto porque una imagen, o mejor, un video sin sonido casi no representa, queda como vacío, le queda a uno faltando. Entonces, vamos a ver esa parte y vamos a hacer, por supuesto, la grabación de la segunda parte del video. Esa va a ser la tarea del día jueves. Finalmente, el día viernes, vamos a mirar la herramienta de Audition, como pues ajustes del audio, musicalización, vamos a hacer ajustes de imagen en Premiere y finalmente cómo exportar archivos en Premiere. Por supuesto que tengan una buena calidad, que tengan y que no pesen mucho. A veces tenemos que sacrificar eso, ¿cierto? Por peso. Y la idea es lograr un equilibrio. Entonces, eso también lo vamos a ver en este corto taller y la presentación de un video, pues del video con la aplicación de los conceptos aprendidos que deben enviar al correo. Finalmente, el día sábado no es clase como tal, sino la entrega del video final del audiovisual producido. ¿Sí? Ese es el cronograma, ese es lo que vamos a hacer durante esta semana de taller. Aquí quiero presentarles los criterios de evaluación, que son 3: evaluación diagnóstica del proceso y la evaluación final. Entonces, dentro de la evaluación diagnóstica, tenemos establecer el nivel de comprensiones y dirección que el estudiante tiene acerca del manejo técnico y conceptual de las temáticas que vamos a ver. Detectar las fortalezas y debilidades mediante el análisis de las diferentes piezas, así como una retroalimentación en una dinámica de grupo en la que socializan las piezas y se reciben opiniones de diversa índole. Entonces, es aquí donde es importante que todos nos conozcamos, porque de una u otra manera nos vamos, llamémosle, criticar en el buen sentido de la palabra, porque así uno puede mejorar mucho más. ¿Sí? Cuando recibe críticas constructivas de sus compañeros que hacen lo mismo, pues uno a futuro va a perfeccionar su técnica. Luego viene la evaluación final. Esto es de acuerdo con la exigencia de la institución, que es a la que pertenezco, para calificar el nivel de competencias, y está compuesta por 3 cortes. El primero del 30%, el segundo del otro 30% y uno final de un 40%. La escala, pues, de calificación es la que todos conocemos y es como general, es de 1 a 5. Y estas notas, pues, son públicas, ustedes las conocerán. ¿De acuerdo? En la prueba parcial tenemos la grabación de la primera parte, por supuesto. En la segunda prueba tenemos la grabación de la segunda parte y finalmente el 40% restante, la entrega del video final del audiovisual. En ese orden de ideas, nosotros vamos a arrancar hoy con la preproducción, es decir, antes de construir o contar la historia. Cabe resaltar que en el tema audiovisual, como industrias creativas, tiene un alto porcentaje de la creatividad, ¿sí? Todo esto va a ir enfocado, por supuesto, a los deportes extremos y alternativos. Entonces, para que se vayan haciendo una idea de cómo construir el guión. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o ya continuamos con el proceso. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, para comenzar nosotros con la producción o el desarrollo de un audiovisual, necesitamos realizar o conocer o diseñar una historia, ¿sí? La historia puede ser contada de 1000 maneras, pero aquí nosotros podemos tener 5 tips
Aquí se los muestro y ya se los coloco en el chat para iniciar con una historia. Esto se conoce como la preproducción. En la preproducción nosotros aprendemos a hacer la historia. Primero debemos definir el objetivo, eh, el objetivo y el cliente. En este caso, pues es nuestro público al que va dirigido el audiovisual, que es los que les gustan los deportes extremos y alternativos. Luego debemos decidir cómo y dónde contaremos esta historia. El cómo, hay muchas maneras creativas de hacerlos. ¿Dónde? Debemos seleccionar el lugar. ¿Dónde se va a contar dicha historia? Se va a contar en La Cocha, se va a contar en el Estadio Libertad, se va a contar, en fin, ¿sí? ¿Cómo la voy a contar? Pues eso es lo que vamos a ir viendo durante el transcurso de esta preproducción. Redacta la premisa y la sinopsis. ¿Qué es la premisa y la sinopsis? La premisa y la sinopsis es primero un breve resumen de la historia, ¿sí? Por ejemplo, hagamos la sinopsis aquí entre nosotros del cuento de Pinocho. ¿Qué me podría hacer un resumen o una sinopsis del cuento de Pinocho? Muy callados. Nadie se atreve. Bueno, voy a arrancar yo para que pierdan un poquito el miedo. Digamos que la sinopsis del cuento de Pinocho yo la podría contar de la siguiente manera. Había un carpintero que soñaba con tener un niño de verdad y realizó un muñeco de madera, el cual fue llevado a la vida por una hada madrina y en sus locas aventuras por tratar de ser un niño de verdad se meten muchos problemas y dice muchas mentiras. Sin embargo, estas aventuras y estas mentiras lo premian porque al final dice la verdad y se convierte en un niño de verdad. ¿Sí? Ahí conté, digamos, Pinocho, una sinopsis a mi modo del cuento que todos conocemos. Eso es hacer una sinopsis. En resumen, contar la historia o hacer la historia que yo voy a narrar dentro de mi audiovisual. Es con lo que debemos comenzar, ¿sí? Es lo que ustedes deben empezar a hacer. Si van a contar la historia de un campeonato, pues primero la sinopsis. Si van a contar la historia de una carrera de ciclismo, la sinopsis. Si van a contar la historia de un partido de béisbol, de voleibol, perdón, ahí vamos comenzando con la sinopsis, ¿no? Les voy dando ideas porque esto es de mucha creatividad, ¿sí? Vamos ahora con trabajar a los personajes. ¿A qué se refiere con trabajar a los personajes? Yo debo tener unos personajes los cuales me tienen que llevar o me tienen que contar dicha historia. Estos personajes tienen una personalidad y si no la tienen, yo se las creo, yo se las invento esa personalidad. ¿Para qué? Para que pueda yo reflejarlos en la pantalla de cierta manera que pueda reflejarse un comportamiento diferente. Un ejemplo muy claro de personajes es el Chavo del Ocho, ¿sí? En el Chavo del Ocho hay distintos personajes y todos esos personajes tienen una personalidad diferente y una personalidad exagerada, ¿sí? Esa personalidad exagerada, esa personalidad diferente hace que haya mucho choque entre ellos y vuelva a algunas circunstancias divertidas. Y esa personalidad se la crearon unas personas, unos guionistas que están detrás de las cámaras, que están detrás de eso que nosotros vemos. Ese es el resultado de la creatividad en este caso, de Roberto Gómez Bolaños, que es el creador de esos personajes.
Entonces, de igual manera, para lograr un excelente audiovisual, yo debo crear a esa historia unos personajes y ojalá unos personajes con una personalidad un poco exagerada, llamémoslo así. Y finalmente escribí lo que se dice como la escaleta, o se conoce en audiovisual, la escaleta que es los tiempos y que es la estructura técnica del audiovisual. ¿Sí? Esos son los 5 pasos, los 5 tips elementales para crear una historia. Entonces, una vez nosotros tengamos la sinopsis, les voy a copiar estos aquí en el chat para que desde ya vayan apuntándolos en su libretica, en su Word, en lo que sea, para que creen la sinopsis. Entonces, paso 1, crear la sinopsis de nuestro audiovisual, del audiovisual que vamos a entregar, del audiovisual que vamos a realizar en este taller. ¿Sí? No va a ser un audiovisual extenso, no va a ser un audiovisual que va a demorar horas, ¿sí? Puede ser un audiovisual de 3, 4 minutos, pero requiere una historia, contar una historia. Ya sabemos cómo sacar esa historia. Ya les di algunos tips, ya les di algunos pasos para sacar, el resto es creatividad, ¿de acuerdo? Ahora bien, pasamos, una vez realizado la sinopsis, ¿sí? Creando de nuestra historia, procedemos a hacer lo que se conoce como el guión, ¿sí? Hay 2 tipos de guión, lo que es el guión técnico y el guión literario, ¿sí? En el guión literario, que es el que vamos a elaborar, en el guión literario nosotros lo hacemos en un formato mmm, tipo libro, ¿sí? En donde se detallan muchos aspectos que va a tener el audiovisual, ¿sí? Este guión literario puede ser en un formato, una fuente Courier o Arial tamaño 12, ¿sí? ¿Cómo se narra? ¿Cómo va? Este va o inicia, yo ya les voy a enviar un formato Word de, ¿de qué es? Del guión literario que tomé de internet, que por ahí lo tengo, creo que es de, bueno, de Cine Colombia bueno, mentiras, de Señal Colombia, creo que es. Es una base, ¿sí? No lo vamos a tomar al pie de la letra porque pues tal vez nos llevaría muchísimo tiempo. A veces construir un guión lleva mucho tiempo. Y lo podemos elaborar de la siguiente manera. Eh, Arranca colocando en dónde está o dónde está esa historia. Estas historias se dividen por escenas, ¿sí? Y dichas escenas se dividen también en planos. Las escenas es lo que nosotros conocemos, pues porque hemos visto mucha televisión, y es la secuencia cortica en donde los actores cuentan o narran o hablan y hacen determinada actividad. Entonces, se comienza narrando este guión en el lugar en donde está. Por ejemplo, interior, cocina y es de noche. La I, la N y la T significa que están en el interior de una cocina en la noche, ¿sí? O también, otro ejemplo es exterior, EXT, playa, día, ¿sí? Son abreviaciones cortas. Eso significa que la escena se desarrolla en el exterior, en la playa y en el día, ¿sí? Si queremos detallar un poco más o nuestro guión es demasiado extenso, vamos a colocar, por ejemplo, XT, extensión, Casa de Carlos, terraza. Discúlpeme un minutico, tengo una llamada.
Listo, qué pena. Entonces, estábamos en el guión. Si ya es más detallado o desglosarlo, si nosotros queremos desglosarlo más, pues le ponemos extensión, casa de Carlos, en la terraza, atardecer, por ejemplo. ¿Sí? Y así el título siempre comienza en mayúscula sostenida, en el lugar, ¿sí? Y pues la hora o el tiempo. Es así como se comienza nuestro guión. Por ejemplo, volvemos a lo mismo del estadio. Si es un partido de fútbol y voy a contar una historia en donde yo fui a ver el partido que ganó ayer el Deportivo Pasto y lo ganó contra Santa Fe, entonces noche, ¿qué es? Exterior, noche, Estadio Libertad. ¿Ya? Bien, luego nos dice cómo podemos narrarlo, cómo se narra este guión. No se narra en primera persona, es decir, no dice yo hice, yo fui, sino en tercera persona. Dice, si la acción transcurre en coche que avanza por la carretera y queremos mostrar que vemos el interior, pero también el exterior, podríamos utilizar la siguiente fórmula. Ah, bueno, eso es todavía de los títulos. Acción. Se describe, como siempre, como les decía, la acción en presente y en tercera persona, ¿sí? Esto es importante porque, pues, no se debe contar en pasado a no ser de que el guión lo requiera, o sea, que haya en un momento en donde se regrese al pasado el personaje o la historia. Por ejemplo, volvemos al ejemplo, al caso del Estadio Libertad. Entonces, va Camilo Andrade caminando hasta el Estadio Libertad con una camiseta de color rojo, que es de su equipo preferido, y con una chaqueta. En esos momentos llueve y llueve con unos rayos y truenos, los cuales mojan, ¿sí? Es así. Camilo se da cuenta que toca sus bolsillos, hace una expresión de susto y se da cuenta que olvidó la boleta de entrada. Se toca la cabeza muy preocupado y mojado y no sabe qué hacer. Y en fin, ¿sí? Esa es la manera de construir un guión. Entre más detallado, mire, como nos muestra aquí, el personaje mucho mejor. Este detalle que nosotros hacemos del personaje lo hacemos de una manera principal. Eso significa que en las primeras páginas o al inicio de la historia debemos narrar y describir al personaje. ¿Sí? Es un hombre alto, con una melena, gafas, tiene tatuajes, en fin. ¿Sí? Entre más detallado, esto nos va a ayudar a que después nosotros consigamos a ese personaje y que la historia tenga un profesionalismo. Bien, listo. Es así como nosotros construimos nuestro guión. Ahora bien, si esos personajes van a hablar, también tienen que tener y debe estar contenido en el guión los diálogos que van a tener esas personas, ¿sí? Y por supuesto va a cambiar un poquito en donde ya ponen el nombre del personaje en mayúscula y lo que él expresa, ¿sí? El diálogo que él va a decir para que cada vez que alguien esté leyendo el guión se dé cuenta en dónde es la intervención de los personajes. Acá hay otro punto muy importante que debemos tener en cuenta y es algo que se llama la voz en off. ¿Sí? Aquí está. La voz en off, lo que se conoce como la voz en off, es la narración que hace alguien mientras están pasando los sucesos, ¿sí? No es la actuación de los personajes, sino la narración como tal. Eso se conoce como la voz en off en los audiovisuales. Y finalmente aquí tenemos eh, algunos consejos para escribir diálogos en un guión. Sin embargo, todos estos consejos, pues simplemente son algunos tips que encontramos en internet. Lo mejor para esto es creatividad y, como les decía,
crearles una personalidad, si es que no la tienen. Si ya lo tienen y es un personaje que ustedes ya lo tienen definido o son ustedes mismos los protagonistas de la historia, pues sencillamente tiene que tener muy presente esa personalidad para que se vea reflejada dentro del audiovisual. ¿Sí? Entonces tenemos ya dos puntos importantes. El guión, primero la sinopsis y segundo el guión. Aquí hablábamos de escenas y también les decía que estas escenas se dividen en lo que se conoce como planos. ¿Qué son los planos? Los planos son las secuencias muy cortas que se van a tomar para que nosotros sepamos cómo vamos a colocar la cámara, ¿sí? Estos planos se dividen, hay muchos planos, vamos a ver los principales porque ustedes pues se darán cuenta que esto es un taller muy rápido y la idea es que ustedes aprendan lo más importante, lo más esencial y no echarles tanto relleno. Entonces les voy a presentar algunos planos y ángulos que se utilizan dentro de los audiovisuales. Tranquilos que yo les voy a facilitar este material, aunque lo encontramos en internet, pero pues para su facilidad te los voy a suministrar. Entonces miren ustedes, el primer plano que nosotros debemos conocer es el plano general. El plano general es el que abarca todo el contenido del que nosotros queremos mostrar y queremos de pronto ubicar a nuestros actores dentro de esa escena, dentro de ese escenario, de ese contexto como tal, ¿sí? Si es de deportes, digámoslo de natación, entonces podemos abarcar un plano general, la piscina, el centro recreativo, bueno, donde esté haciendo la natación. Tenemos un plano conjunto. Este plano conjunto se encuadra todo el cuerpo de los actores y se pretende ponerlos en relación con el contexto. Eso significa que el personaje o los personajes se mueven o están a la par con los elementos más importantes del audiovisual. Por ejemplo, en este caso, si es un ciclista con la bicicleta, ¿de acuerdo? Tenemos el famoso plano americano. Este plano americano se lo conoce pues porque lo crearon los estadounidenses para el tema de sus historietas, sus tan famosas historietas, y va desde más o menos las rodillas hasta arriba. Ese se abarca al personaje o a la persona desde las rodillas hacia arriba, ¿sí? Tenemos el plano medio, que el plano medio hay plano medio alto y plano medio bajo, pero bueno, en eso no nos vamos a complicar. El plano medio es desde la cintura hacia arriba, por supuesto, o desde la cintura hacia abajo. Se abarca la mitad de lo que queremos, o se encuadra la mitad de lo que queremos de nuestro personaje. Tenemos el primer plano. El primer plano enfoca a la cara, en este caso, o al objeto de más cerca de lo que queremos tomar, ¿sí? Hagamos como tomar una expresión, llamémoslo así, tomar la expresión de él, entonces se ubica en un primer plano. Tenemos el otro que es primerísimo plano, que es el que enfoca un poco más cerca, un poco abarca, ni siquiera, o sea, corta ya del encuadre general, corta un poco la imagen como tal, ¿sí? Tenemos también, aquí no está, pero tenemos lo que se llama el close-up o plano detalle. El close-up o plano detalle es donde enfocan determinado punto que queremos que se vea o que es elemental, ¿sí? En este caso podría ser la hebilla que está amarrando la llanta, el estuche de la llanta. Eso es un close-up o plano detalle. Por acá tenemos otro tipo de planos que ya es de acuerdo al ángulo, ¿sí? Este tipo de plano se conoce como el plano picada, que es tomado desde la parte de arriba. Esto
tiene que ver un poco más ya con los ángulos de donde tomamos. Tenemos la contrapicada, o sea que va desde el lado de abajo, ¿sí? Y pues esto es como en la fotografía en el ángulo bajo. Tenemos otro que es ángulo inclinado, otro tipo de plano que es el ángulo con la sensación de inclinado. Y aquí ya tenemos un tema de movimientos de la cámara. Perdón. El paneo es el movimiento horizontal que nosotros hacemos en una toma. ¿Sí? Yo creo que lo han escuchado porque a veces uno lo utiliza en el lenguaje normal, en la conversa diaria, que uno dice hacerme un paneo, y es tomar, es un movimiento de la cámara horizontal cuando el plano general no alcanza a abarcar todo el objeto. ¿Sí? Tenemos también lo que se conoce como un tilt up o tilt down, es un paneo, digámoslo así, pero de forma vertical, o sea, desde arriba hacia abajo, ¿sí? Que sería tilt up hacia arriba y tilt down hacia abajo. Son los movimientos de cámara. Tenemos otro movimiento de cámara que es el traveling. El traveling es generalmente sobre un riel que se hace, pero también a veces se ve muy creativo cuando uno lo hace corriendo y tal. Ustedes me dirán qué diferencia hay entre el paneo horizontal y el traveling. La diferencia, no sé si la notaron algunos, es que en el paneo solo se mueve la cámara de un lado para otro. Se gira la cámara en 45, 60 grados, 90 grados, bueno, incluso ahora ustedes han visto que hay fotografías y videos y paneos de 360 grados, porque hay ya equipos que lo facilitan. Acá lo que hace es mover la cámara como tal, la que se desplaza es la cámara, entonces eso genera un efecto de movimiento diferente, un poco diferente a lo que es el paneo. Entonces, esto, por ejemplo, cuando yo voy haciendo, este traveling se utiliza, por ejemplo, cuando yo voy persiguiendo a un ciclista, ¿sí? Yo no le puedo hacer solamente un paneo porque se me pierde, ¿sí? Ahí sí me implementa o me aplica el traveling. Y jugar con este tipo de elementos, cuando ya los conocemos, suele hacer unos audiovisuales bastante interesantes. Aquí tenemos otro que es el famoso zoom in o zoom out, que es básicamente el acercamiento o alejamiento de lo que queremos nosotros capturar, ¿sí? Pues zoom in es acercarlo, zoom out es alejarlo como tal. Esto se utiliza muchísimo en los audiovisuales. Aquí tenemos el dolly in out, que en este caso no es acercar la cámara, sino no hacemos acercar con el lente, sino lo que movemos es la cámara, tanto para adelante como para atrás. Cuando combinamos estos dos, ¿sí? Y los invertimos, se ven unos efectos bien, bien interesantes. Ojalá puedan en el taller de audiovisual lograrlos, ¿sí? Si combinamos el zoom in con el dolly out, se van a dar cuenta que genera un efecto bien, bien interesante. Entonces, repasemos rápidamente porque es mucha información y yo sé que los que de pronto desconocían este tema, aunque es muy sencillo, puede que les cueste al principio. Y es que esto lo vamos a utilizar, esto es, mejor dicho, lo básico e importante de los audiovisuales. Entonces, tenemos un plano general, ya sabemos cómo lo podemos utilizar, qué es un plano general. Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus audiovisuales, ya hablemos estos idiomas técnicos. Entonces, pueden decir, yo quiero en su guión construir, yo quiero un plano general de tal, quiero un plano conjunto, un plano americano, un plano medio, un primer plano, un primerísimo primer plano,
Luego tenemos un plano picada, un plano contrapicada, un ángulo inclinado, o aquí ya vamos viendo como movimientos de la cámara. Yo quiero un paneo, ¿sí? Quiero un tilt up, un tilt down, quiero un traveling, quiero un zoom in, zoom out, o un dolly in, dolly out, ¿sí? Ya miramos también cómo construir el guión. Y ahora simplemente nos queda por terminar es algo que tiene que ver con los planos que no estaban por ahí, no son tan sencillos conseguir porque casi no hay ejemplos y casi no se los hace, y son los siguientes. Son el cenital y el plano nadir. Cuando nosotros hablamos de un plano cenital, es donde ¿qué es? La cámara se coloca desde la parte de arriba. Básicamente los drones toman muy bien los planos cenitales, ¿sí? Abarca desde la parte de arriba lo de abajo. Esto también en los audiovisuales de deporte se utiliza mucho pues por obvias razones, ¿no? Porque son de competencia, son en escenarios, en fin. Y el nadir, que es el plano donde se toma pues, de manera contraria, no de la parte de arriba en un grado inclinado, sino de abajo. ¿Sí? Acá miramos, mire la diferencia entre la picada y el cenital y contrapicada y nadir. El plano normal, pues es los que acabamos de mencionar, en donde ya se juega es con abarcar la cara, bueno, en fin. ¿Sí? Eso es lo inicial para arrancar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, por ahí el que único que respondió es Enrique. Bueno, me parece bien que todo esté muy claro y vamos a iniciar este taller con la construcción, como les decía, del guión, ¿sí? Entonces, en esta hora que nos queda, por favor, vamos a redactar el guión y por favor me lo van a enviar al correo electrónico, ¿sí? Creo que los correos de la mayoría ya los tengo. Tengo el de Javier, tengo el de Gabriel. En todo caso, por favor, envíemelos por este chat para, para enviarles el material y un ejemplo del guión. Mientras tanto, por favor, me gustaría conocerlos. No sé si alguien se quiere presentar, quiere arrancar. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Qué tal si comenzamos con los chicos que no se han presentado? José Carlos Ama, Juan Botina, Leonardo Ortem, o Sofía Rosales, Enrique Aguirre, con Arcoiris, la señorita Arcoiris ya nos tuvimos el placer, ¿no? De presentarnos en el módulo anterior, igualmente con Joker Rock, con Gabriel, pero entonces sí sería bueno que se presenten las demás personas.
Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Sofía Rosales. Eh, no sé, tengo 27 años. Estoy estudiando ingeniería civil y me inscribí en el curso porque me llama mucho la atención todo lo de videofotografía y de deportes me gusta mucho practicar y patinar. Gracias, Sofía, un placer, un gusto. Por ahí José me escribe, José, ¿pero qué es? ¿Es un correo? Solo me escribió José David Carlos, pero que arroba Gmail, Hotmail. Juan Botina no tiene micrófono, no importa, Juan, preséntese ahí por el chat. Y envíeme el correo también. Ah, no, ya me lo envió. Gracias, Sofía. ¿Quién más se anima? Bueno, entonces, mientras siguen escribiendo mañana, ¿sí? Para los que no conocen el punto de encuentro, los que ya conocen, saben que es en el Centro Comercial Nariño, en el segundo piso, en el Instituto Alberto Quijano Botniza. Eso queda por Bomboná, por la UNAD. Sí, es un centro comercial donde venden cueros. Yo sé que no se van a perder. Gracias, José. Mañana a las 4, perdón, comienza la parte, o es la segunda sesión, es la parte presencial, ¿sí? Es importante que hoy me entreguen y construyan el guión porque es el insumo, recuerden, para hacer sus audiovisuales, ¿sí? Entonces, tienen espacio de 1 hora. Bueno, como en el otro módulo también les di hasta las 8, les voy a dar hasta las 8:30 para que construyan su guión. Les voy a enviar el formato de cómo construir su guión, ¿sí? Y me lo envían al correo que les voy a dar. Me lo envían, por favor, a las 8 para ver si puedo hacerles una retroalimentación si es necesario. Si no es necesario, pues tienen vía libre para desarrollar su guión. ¿De acuerdo? Entonces, el paso que vamos a hacer en esta horita es váyanse a tomar un café, un tinto, traten de explorar, de surgir la creatividad, cómo hacen para la creatividad. Diga, muchos, es que a mí no se me ocurre nada. No, no importa. A veces uno mirando televisión, mirando internet, hasta en Facebook, se le ocurren muchas cosas. Solo hay que abrir la mente y estar pensando siempre en que van a contar una historia. Ya les di los 5 pasos importantes, básicos, para que ustedes puedan construir su historia con sus personajes, ahí están escritos. De igual manera, se los voy a compartir al correo una vez me los entreguen, todos los correos. Y nada, manos a la obra, espero que hagan unos buenos productos audiovisuales, nuevamente bienvenidos y arrancamos ya oficialmente con este taller de audiovisual. Entonces, no les quito más tiempo, ya les envío el material para que arranquen desde ya con la construcción de su guión. Perdón, no se desconecte, se me olvidaba algo muy importante. Vamos a ver lo que tiene que ver con el storyboard, pero no lo vamos a hacer porque no alcanzamos. Un storyboard se construye con bastante tiempo. Pero sí quiero explicarles, se me estaba pasando por alto, qué es un storyboard y por qué lo construimos en audiovisual. Entonces, nuevamente les voy a compartir mi pantalla para que vean qué es un storyboard. Listo, ¿me confirman porfa si ven la pantalla? Hola. Sí, profe. Sí, sí, señora. Vale, vale, gracias. Bien, entonces, un storyboard es la historia, nuestro guión, ¿sí?
contado en secuencias gráficas, o sea, pequeñas imágenes que debemos nosotros dibujar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de que la imagen, voy a abrirla, espérenme, en otra pestaña. Miren, por ejemplo, aquí se ve claramente cómo se describe gráficamente lo que va en ese plano. Entonces, miren, presentación, los créditos que van llegando de los extremos. Esa es la introducción. Aquí se coloca el tipo de plano, si hay un movimiento de cámara y lo que va a pasar en esa escena, lo que va a pasar en ese plano, perdón. ¿Sí? Aquí falta algo en este que es el tiempo de duración y si hay sonidos. Entonces miren ustedes, aquí va nuevamente otra expresión. Esto se lo dibuja generalmente a mano. Sin embargo, hay algunos software que ya nos ayudan a hacer storyboards, pero pues ustedes conocerán que por ser plantillas, pues son limitados, ¿sí? Porque tienen recursos limitados, o sea, es una casa como lo predispone, ¿sí? Pero también nosotros lo podemos hacer. Esto es muy importante, hacer los storyboard, porque uno puede conocer día a día qué es lo que tiene que grabar, cómo iba la imagen, sobre todo en audiovisuales largos, en películas, en capítulos de 30 minutos, porque uno no se acuerda de todo el contenido que colocó, ¿sí? Es más, a veces es bueno apuntar hasta lo que menciona ahí, hasta el tiempo, porque a veces uno no se mide en el tiempo. Y la producción audiovisual es costosa, porque es un trabajo arduo. Ya ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de este taller. ¿De acuerdo? Eso es un storyboard. Es contando la historia en pequeños dibujos, de toda la historia en pequeños dibujos. Eso se lo hace en diferentes plantillas o sencillamente en hojas Word, en cuadros pequeños. Otra parte que también se me está olvidando, menos mal me acordé, es lo que vamos a hacer nosotros, y esto es fundamental, incluso más importante que el guión literario, es el guión técnico. El guión técnico nos ayuda esencialmente para conocer como directores, llamémoslo así, del enlace que estamos viendo, perdón, de audiovisual que estamos construyendo, porque aquí se discrimina y vamos a saber a ciencia cierta cuánto tiempo va a durar, qué se requiere para la producción y cómo lo vamos a desarrollar. Miren, aquí está especificado en esta la escena. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay escenas y planos? Una escena se puede componer de diferentes planos, ¿sí? Y ahí podemos nosotros colocar el tipo de plano detalle, plano general, plano medio, miren ustedes, ahí vemos. Si hay un movimiento de cámara, ahí está, miren, plano cenital, contrapicado, punto de vista subjetivo, bueno, hay muchos, los movimientos de cámara que nosotros acabamos de mirar. La acción, describimos claramente qué es lo que va a hacer ese personaje. Si hay un texto, lo que hablábamos, si hay unos diálogos y finalmente si hay unos sonidos. ¿Cómo construimos este guión técnico? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Puede ser en un Excel, o puede ser en un documento Word, como ustedes lo deseen. El que alguien me escribió por ahí. Buenas tardes. Por aquí se estaban presentando Juan Botina, 20 años, el cine y la fotografía. Muy bien.
Muy bien, sí, Juan. La idea es que le saquen mucho provecho a estos cursos porque son cortos, son certificados y pues por supuesto que les va a servir muchísimo para su hoja de vida y su proyecto de vida también. Leonardo. Gracias, Leonardo. A ver, vamos anotando, qué pena ahí la interrupción, pero tengo muy poquitos correos de este grupo, no sé qué pasa. Buenas tardes, me presento. Hola, Enrique, sí, sigue. Pues, mi nombre es Enrique Aguirre, me dicen Quique, patino hace 8 y pues me enteré por eso, del curso por eso, y quisiera como aprender. Estaba produciendo skate, así grabando a los amigos y todo, pero quisiera como llevarlo un poquito más allá. Muy Eso. claro, Enrique, muy bien, gracias. Este taller le va a servir muchísimo para desarrollar sus audiovisuales o sus sketches de una manera más profesional. Ay, José Carlos Sama, a ver. Gracias por la aclaración. Por favor, síganme enviando los correos porque es la única manera que yo tengo de enviarles material. Bueno, sigamos entonces. ¿Nadie más se quiere presentar? Javier, gracias. Sí, yo sé que algunos ya me lo enviaron en el taller de fotografía, pero recuerden, son dos cosas diferentes, así que deben enviármelo nuevamente para tenerles, pues para enviar en toda una lista, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. Entonces, tenemos el Excel, ¿sí? Y empezamos a copiar lo que acabamos de ver. Tranquilos, yo les voy a enviar ahora también este Excel que voy a construir. Escena, plano. Acá. Entonces tenemos primero escena, plano, ¿sí? Tenemos acción, o sea, lo que se va a realizar. Tenemos sonido. Ah, pero aquí se me va. Sonido. Perdón. Textos. Tenemos sonido. Y tenemos aquí tiempo. Tiempo, ¿cierto? Aquí se me olvidaba movimiento, si hay movimiento de cámara. Insertar. Entonces, este es movimiento. Listo. Ahí tengo yo mi guión técnico. Entonces, vamos a hacer este guión técnico audiovisual. Digamos que el audiovisual que yo voy a hacer ahorita se va a llamar Aventura en el estadio. Listo. Aventura en el estadio porque yo decidí hacer ese y a mí me gusta el fútbol. Entonces, vamos a hacer... Listo. Bueno, sí, está bien. Vamos a ver si está bien igual que el ejemplo. Sí, encuadre, plano, movimiento, listo. Acción, textos. Entonces, miren, escena. La escena va a ser la número 1. La escena número 1. ¿Sí? Plano. Va a ser un plano. Comencemos con un plano general. Como yo ya sé, ya conozco el tema de audiovisuales, todos estamos en este aprendizaje, simplemente pongo PG. Ya sabemos que es plano general. Y si no, pues lo escribo todo. Ya es cuestión de cada uno. Movimiento de cámara. Aquí no hay movimiento de cámara, entonces hago una rayita, no va movimiento de cámara. Y aquí, se hace la fórmula. Bueno, dejémoslo en X. Aquí va la acción, ¿sí?
Entonces, en la acción yo describo, copio lo de mi guión literario, lo copio y lo coloco acá, el pedacito que va, ¿sí? Entonces, digamos que el guión literario tenía una escena que decía Camilo Andrade se desplaza hasta el estadio caminando y corre, y empieza a llover. Se toca la cara. Se toca los bolsillos. Busca la entrada. No la encuentra. Y mira a un lado, mira al otro, y ya. Bueno, dejémoslo hasta ahí para no extenderme mucho. Entonces, miren, aquí tenemos un fragmento del guión literario. ¿Qué hago yo? Entonces, coloco, ¿cómo lo voy a construir? Coloco, se desplaza hasta el estadio caminando. Hasta ahí. No copio todo porque no tendría gracia hacer todo esto en un solo plano. La idea es que alimentar este guión con diferentes planos, enriquecerlo como tal. Entonces, por ejemplo, cojo este pedacito, lo corto, ¿sí? Y lo coloco acá. Entonces ya sé que en esta secuencia, en este espacio, va Camilo caminando, se desplaza hasta el estadio caminando. Entonces hago un plano general de Camilo caminando y vamos a ver si dice algo. Si no habla, X. Sonido, ¿qué sonido iría? Pasos, ¿sí? Puede ser música de fondo. Puede ser truenos. Y ya, ¿sí? Eso es lo que se me ocurre a mí. ¿Cuánto tiempo dura este plano que de Camilo caminando? Vamos a ponerle que dure unos 5 segundos. ¿Por qué hablamos en segundos? Porque no podemos gastarnos tanto tiempo en Camilo caminando. Hay otras secuencias que son más importantes. Bueno, siguiente escena sigue siendo la escena número 1. Vamos con otro plano. Dice, empieza a llover y se toca la cara. Entonces, voy aquí, empieza a llover, incluso empieza a llover. Verán lo que voy a hacer aquí, lo voy a variar un poco. Empieza a llover y se toca la cara. Entonces coloco, empieza a llover y se toca la cara. Pero yo quiero que se vea de tal manera que se vea la lluvia y adicionalmente que se vea que se toca la cara. No lo puedo hacer en un plano general porque me quedaría mal. La idea es que siempre se varíen y se estén rotando los tipos de planos. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es, puedo hacer un plano general, sin embargo, aquí ya le meto, ¿qué? ¿Qué puedo meterle aquí? Puede ser un zoom in, ¿sí? Y puede ser un plano contrapicada. Ay, se me fue mayúsculas. Contrapicada. ¿Sí? Miren ahí cómo lo fui variando, cómo lo fui ya volviendo un poco mi guión, mi audiovisual un poco más dinámicos. Textos, pues puede ser que él diga, ay Dios mío, ¿sí? Sonidos, pues lluvia otra vez, aquí sí lluvia. ¿Qué otro sonido lo debemos colocar? Lluvia, o puede ser un efecto de terror porque se asusta. Terror, ¿sí?
Y aquí, ¿cuánto de duración? Pongámosle 6 segundos. Mientras hace el zoom, mientras dice, Dios mío, 6 segundos creería yo que está bien. Listo. ¿Sí? Y continúo. Esa es la construcción de un guión. Se toca los bolsillos, busca la entrada y no la encuentra. Entonces se toca los bolsillos, busca la entrada y no la encuentra aquí. Hasta aquí un texto. Y entonces aquí ya, ¿qué me quedaría bien hacer? Un plano americano, ¿cierto? Un plano americano. Yo ya sé que es PA. Movimientos de cámara no. Textos tampoco. Y efectos todavía necesitamos la lluvia. En esto nos vamos a echar 3 segundos nada más. Listo. Y sigo. Esa es la escena 1 todavía. Dice mira y mira a un lado y mira al otro. Entonces, nueva aquí. ¿Aquí qué debo hacer yo para que se vea bien que mira a un lado, mira al otro? Un paneo. ¿Cierto? Un paneo desde ahí. Un plano general. O plano medio, pongámosle porque digamos que vamos a hacer desde la vista de plano medio, para variarlo. Para que no haya tanto plano general. La idea es que esto se rote, no queden todos en plano general no. Que utilicemos todo lo que enriquezcamos el tema. Textos ninguno, sigue el efecto lluvia y este también que sea de 3 segundos. ¿Sí? Es así como yo construyo mi guión técnico con base en el guión literario. Estos son los pasos. Ya sabemos, sinopsis, guión técnico, storyboard, pero el storyboard no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el guión literario y el guión técnico, estos dos que estamos viendo en este momento. Y esto es muy, muy importante porque aquí yo sé qué efectos de sonido debo después descargar o desde ya puedo ir descargando, por ejemplo, efectos de lluvia. Puedo descargarlos en YouTube, puedo descargarlos, bueno, en sin número, eso ya lo miraremos el día miércoles. También sé qué textos voy a utilizar, es decir, hacerle un libreto al personaje para que él los vaya repasando. Puedo saber en dónde voy a grabar, ¿sí? O sea, esto es una herramienta esencial de un productor y de un realizador de audiovisuales, ¿sí? Profesionales. Ojo, estamos haciendo audiovisuales de tipo profesional. Hay algunos audiovisuales que se los graba de una manera artística, empírica, que no llevan esto. No quiere decir que estén mal, pero si nosotros queremos aprender a hacer audiovisuales de forma profesional, este es el proceso que debe llevar, ¿sí? Y les va a ayudar muchísimo. Ustedes se van a dar cuenta el cambio de pronto a los que ya han hecho algunos audiovisuales que tiene a construir esto. Yo personalmente al principio, cuando estaba en la universidad, casi no me gustaba, decía eso no, eso más le hace perder uno el tiempo. Pero ya de acuerdo con la experiencia laboral, uno se da cuenta que esto es muy fundamental y en lugar de quitarle tiempo, lo que hace es ahorrarle, porque uno puede ir delegando a personas, como un audiovisual generalmente se lo hace entre varios, y repartiendo tareas y le queda mucho mejor. Bien, entonces este lo voy a guardar y también se los voy a enviar a su correo para que partan de ahí como ejemplo y construyan sus guiones técnicos. Lo voy a guardar. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta, mis queridos estudiantes? ¿O no? Ninguna. Una pregunta. Señor. ¿Será que me van a enviar ese formato, o sea, para poder, al correo, para poder editar ahí y tener bien? Sí, claro que sí, Javier. Yo ahora se los comparto al correo para que ustedes partan de ahí como un ejemplo. Pues para que no busquen en internet, aunque en internet hay muchos y mejores que el que acabé de hacer. Pero el que el que les hice es el básico y ya.
Listo, entonces, bueno, otra vez creo que los dejé cortos de tiempo para hacer el taller. Les repito, tranquilos, tenemos hasta las 8:30 para desarrollar el guión. Piensen ahora en esa media horita que queda, que ya agendaron para el taller, en de qué van a hacer. Algunos ya deben tener listo su audiovisual en la mente. Y pues recuerden que la idea es sacar un excelente producto. Yo sé que allá en Pasto hay bastante talento en estos temas y la competencia es dura. Entonces, nada, ya les envío el material al correo. Bienvenidos nuevamente. A los que están conmigo en fotografía, pues felicidades, felicitarlos porque están haciendo los dos talleres de una vez. Queda un poquito pesado, pero pues la idea es aprender. Entonces, gracias por su disposición y nos vemos mañana. Mañana, recuerden, es con el contacto, quien les va a dar la parte presencial se llama Álvaro. Es un muy buen fotógrafo, muy buen productor audiovisual. Los estará esperando en el Instituto Alberto Quijano Botniza, que queda por Bomboná, en el Centro Comercial Nariño, ya me acordé, se llama así, en el segundo piso, ¿de acuerdo? Él los estará esperando ahí para arrancar con la parte, pues, técnica y que conozcan lo que acabamos de ver dentro del cronograma, ¿sí? No sé si tengan algo más por agregar o si no, pues ya nos podemos despedir por el día de hoy. Bueno, pueden desconectarse. Chao, que estén muy bien. Ya les envío el material para que arranquen con su trabajo. Listo, muchas Gracias, gracias, hasta hasta luego. luego. Chao. Luego, gracias, hasta Gracias. luego. Bueno, dale, con gusto. Bueno, Juan.